Muy buenas tardes a toda la audiencia de FM 97.3 Radio Divina Providencia, la radio de la diócesis de Neuquén. Nosotros somos Carlos y Valeria Grenada, pertenecemos a la comunidad María Auxiliadora Catedral de Neuquén. Un día más estamos compartiendo con ustedes un programa nuevo que hemos denominado Conociendo Nuestra Fe. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, bien, contento. ¿Todo bien? Sí, muy bien, contento, felices. Te veo con un montón de papeles hoy, muchos papeles. Sí, un poquito ordenaditos, Ah, está bien, muy bien. Del otro lado bien, nos bien. acompaña la señora Adriana Leiva. Muy buenas tardes. Sí. Hoy, Tanto tiempo que no estábamos con nuestra directora acompañándonos. sí, no, Hace no había mucho. como. Ella está con como mucho dejado de trabajo. lado. Nos dijo Sonia, ahora que empiezan las vacaciones va a estar más, así que también le mandamos un beso a nuestra compañera Sonia Iglesias, que ha tenido que viajar de urgencia. Así que bueno, rezamos por ella, también por la recuperación de su suegra, también nuestra compañera Ale, que siempre está con nosotros los miércoles, también ha tenido un inconveniente ahí de salud, también la señora Marina Rivera, así que también un abrazo para ellas. Y espero que no salgamos esperamos nosotros de que acá no salgamos nosotros tres y de en acá el próximo todos. programa digan, bueno, Bueno. también Carlos y Valeria que han Y- tenido una indisposición. Bueno, no. Son cuestiones que Esperemos pueden que el pasar. Señor no lo permita hoy. No. Y si No. lo permite será para algo bueno, como todo lo que hace. Claro Así que que sí. bueno, en eso estamos. Vamos a seguir hablando, hoy vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de... De María, vamos a seguir con María. Vamos a ver el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que es una fiesta que celebramos ahora este viernes. Así que bueno, parece un momento importante para esto, ¿no? Para saber qué significa, qué importancia tiene en la Iglesia, ¿no? Que veníamos ya hace un tiempo hablando de María, Sí, ¿no? venimos hablando Explicando algunos dogmas y eso venimos estuvo hablando muy de bueno. todos los dogmas de María, pero son tan actuales, ¿no? Porque hoy vamos a ver algunas cosas que son increíbles, ¿no? Llevadas a la realidad, ¿no? Esta dificultad que hay hoy para andar con las imágenes, con María, que siempre es un problema porque te dicen esto, te dicen lo otro, qué sé yo, y bueno, vamos a ver de dónde surgen todas esas cosas así que hacen que el católico por ahí esté medio incómodo al no conocer, ¿no es cierto?, con el hecho de tener una imagen de María y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a tratar de llevarle, como ya le hemos tratado de llevar todo este mes y pico que hemos hablado de todos los dogmas, siempre algo de conocimiento para que se puedan desenvolver en ese aspecto, ¿no? Hoy vamos a ver que es un dogma importantísimo. Y aparte en este tiempo tan lindo, ¿no? Este tiempo de Adviento, este tiempo de espera, de esperanza para todos los cristianos, para todos los católicos, ¿no? Ver que tiene que ser un tiempo que nos llene de esperanza, de regocijo, ¿no? Esperar este Salvador, ¿no? Que nace para nosotros y que nace también para la humanidad, ¿no? Así es. Siempre esperando a todas las personas. Así es, totalmente. ¿Querés que comencemos con una oración? Bueno, vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde por el don de la vida. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has mirado con infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta tarde. Te pedimos, Señor, que de nuestra boca salga solamente lo que vos querés que digamos. Te pedimos, Señor, que siempre nos acompañes. Te pedimos, Señor, especialmente en esta tarde por las personas que están sufriendo, por los países que están en guerra. Te pedimos, Señor, que nosotros tengamos un corazón que sea siempre atento, generoso a la necesidad de nuestros hermanos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce huésped de nuestra alma. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Ahora sí. Con el tema de los dogmas, quizás la mejor forma de entender un dogma sea explicando la Inmaculada Concepción de María, si bien hay infinidad de dogmas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque siempre un dogma no es algo que la Iglesia invente o se le antoje de un día para el otro definir un dogma porque sí, no. No, los dogmas son realmente creencias que se llevan dentro de la Iglesia de muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Y fíjense que casualidad, hablando de María, recién este dogma, que lo vamos a leer un poquito más adelante, primero lo vamos a dar otro sentido, este dogma recién se define el 8 de diciembre del año 1854, en el siglo XIX. Fíjense qué importante es esto, porque claro,
cualquiera podría agarrar y decir, bueno, pero ¿qué? Entonces, antes de eso, la Iglesia no creía que María era inmaculada. Normalmente te lo preguntan los hermanos separados, los ateos, los que no saben, y muchos católicos también, que nunca se han puesto a pensar sobre esto. Pero bueno, hoy es un buen momento para entender perfectamente lo que es un dogma y por qué se lleva adelante establecer un dogma dentro de la Iglesia. Que era un poco lo que te preguntaba anoche Josefina. Josefina es nuestra hija y justamente en la cena estaban hablando de esto, ¿no? Que te preguntaba y vos podías explicarle esto que estás comentando ahora. Claro, y sí, mira, con respecto a, vos decías, tenés muchos papeles, pero los tengo separaditos. Los tengo separaditos porque por acá preparé lo que hablaban los padres de la Iglesia, los padres de un principio. Por acá está un poquito lo que se habló siempre dentro del magisterio de la Iglesia, y acá tengo una joyita. Esta es una joyita para un poquito más adelante. Bueno. Sí, entonces fíjate vos que con respecto a la Inmaculada Concepción de María, hay textos concretos, ¿sí? en la patrística de la Iglesia, donde ya se habla de la Inmaculada Concepción de María. Y muchos que están dentro de la Iglesia, cuando yo nombre estos santos, estos padres de la Iglesia, se van a ubicar enseguida. Y lo vamos a leer porque dicen cosas fantásticas, y muchas de esas cosas nos ayudan a entender por qué es Inmaculada. ¿Sí? Mira, San Justino Mártir, estamos hablando del año 165 después de Cristo, o sea, promediando la mitad del siglo II. Fíjense, dice, María debe ser pura al igual que Eva. Porque Eva, antes del pecado original, era pura. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Dice, María debe ser pura al igual que Eva. Mientras que Eva, aún virgen y pura, por medio de concebir la palabra venida de la serpiente, fíjate, ¿no? Hizo nacer la desobediencia y la muerte. Está hablando de Eva. La Virgen María, ¿sí? Dice, recibiendo con fe y gozo el momento en que el ángel le anunció la buena noticia de que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, y así el santo nacería de ella y sería hijo de Dios. ¿Y qué respondió? Se haga en mí según tu palabra. Fíjense qué bonito que lo que dice San Justino Mártir. ¿Por qué? Porque va a decir la serpiente. ¿Y la serpiente quién era? Un ángel. Porque después va a decir que a María viene el ángel. O sea, hay un ángel que le habla a Eva y hay un ángel que le habla a María. Y fíjense cómo el resultado de las dos cosas son totalmente diferentes. ¿Sí? Claro. Bueno, eso con respecto a San Justino Mártir, año 165. Vamos a seguir escuchando otras cosas maravillosas que habla la patrística, ¿sí? Miren, en este caso, Irineo de León. Esto un poquito más adelante, pero seguimos en el siglo II, año 180. Dice, establece un hermoso paralelismo entre Eva y la Santísima Virgen María. Él la llamará Virgen. Se entiende como una virginidad completa, escuchá, en cuerpo y en espíritu, es decir, que no probó el pecado. Dice, el último dice, el balance se ha preservado, dice, la desobediencia de una virgen por la obediencia de otra virgen. Un poquito lo que decía San Justino Mártir. La obediencia de una por la desobediencia de la otra. Dice, vemos cómo usa la palabra virgen para asemejar a María a la Eva. Y virgen antes de la caída, porque era virgen antes de la caída también, la cual era pura. Eva también era pura. Y es por eso, dice, que ese término de virginidad es utilizado por San Ireneo como signo de sin pecado. San Ireneo, a este conjugar de palabras, de virginidad, lo utiliza para definir que María era una mujer sin pecado. ¿Sí? Ya los vamos, imagínense que estos son los primeros escritos que hay sobre María. Y la Iglesia recién en pañales. Pero fíjense que cómo son ya contundentes. Y al punto que vamos a ver un poquito más adelante, en el siglo III, donde ya hay un padre de la Iglesia que prácticamente define el dogma. Lo que vamos a leer después, del año 1854, prácticamente está definido ya en el siglo III.
Mira, acá hay otra cosa importante, dice, San Hipólito, año 200. Miren qué bonito lo dice. Yo traté de seleccionar algunos pasajes que... Sí, porque debe haber no, muchísima es mucho, información mucho. Son pequeños pasajes como para darle sentido a lo que estamos tratando de enseñar, ¿no? Dice, pues el Señor, dice, estaba exento de pecado y estaba en cuanto hombre, miren qué bonito, revestido de maderas incorruptibles, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo. De las dos partes, la concepción del Espíritu Santo y de la Virgen. Por dentro, dice, y por fuera, como de oro purísimo del Verbo de Dios. Hermoso. Oh, tremendo. Mira, acá tengo otra más, de Orígenes, acá ya en la mitad del siglo III, año 240, después de Cristo. Orígenes dice, digna de Dios, y fíjense que acá ya va a empezar a usar la palabra, digna de Dios, inmaculada del Inmaculado. Es la Inmaculada del Inmaculado. La más completa santidad, perfecta justicia, ni engañada por la persuasión de la serpiente, ni infectada con su venenoso aliento. Es increíble porque acá Orígenes ya utiliza una... algo importante que si bien en el texto no lo define con citas bíblicas, él va a estar hablando acá de dos citas bíblicas, una de Génesis 3.15, ¿sí? donde está este diálogo de Dios con la serpiente, y que le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer te pisará la cabeza, en la cruz donde Cristo vence a la muerte. Fíjense qué bonito, dice, ¿por qué dice enemistad? Porque Eva jamás, la mujer, que es María, nunca escuchó la voz del demonio, jamás, no pudo con ella. Y va a decir luego, e infestada de su venenoso aliento. Si vos te vas, por ejemplo, al libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 15 y 16, va a decir que el dragón, que está representado ahí como la serpiente también, le vomitaba ríos de pecado, y la tierra los absorbió y no la pudo tocar. Que eso lo vimos en el programa anterior. Sí, ¿no? Lo que pasa es que acá lo tenemos que traer de nuevo porque hace alusión justamente a eso, Orígenes, ¿no? Donde va a decir que no hubo persuasión de la serpiente, no la escuchó, como decía el Papa. El Papa Francisco lo decía hace un mes y medio, 2, decía en la catequesis de los miércoles, decía, si algo no hay que hacer, escucha al demonio. No, al demonio no se lo escucha. María no lo escuchó. Y el veneno que sacaba, que está figurado por el dragón, como el río que largaba el dragón como fuego de pecado, no la tocó. Miren, acá hay una cosa también muy, muy bonita. Hay en las actas del martirio de San Andrés, apóstol, siglo III también. Mirá lo que dice. Dice, y puesto que de tierra inmaculada fue formado el primer hombre, quien por la prevaricación del árbol trajo al mundo la muerte, por la desobediencia de comer el fruto, fue necesario que de una virgen, escucha, inmaculada, de una virgen inmaculada, naciera hombre perfecto, el Hijo de Dios. Restituyese la vida eterna que por Adán perdieron los hombres y excluyera por el árbol de la cruz, escuchá qué bonito, qué poético, ¿no? Que excluyera por el árbol de la cruz, de Cristo, excluyera por el árbol de la cruz, el árbol de la concupiscencia. Sería la muerte. Increíble. No, bellísimo. Estos escritos son tremendamente hermosos. Y vamos a llegar uno acá, que ahora llegamos, donde ustedes van a ver después, cuando definamos el dogma, vas a ver que hay una similitud hermosa, como Pío IX define el dogma luego, ya después de 15 siglos adelante. Mirá cómo lo dice San Ambrosio. Acá, si nos tenemos que, de todo esto que estamos hablando, si nos queremos acordar de algo, bueno, recordemos esto, de los padres de la Iglesia, recordemos esto, recordemos a San Ambrosio, año 330 más o menos. Dice,
Le voy a dar unas partecitas nada más, ¿no? El tiempo queda bastante tirano. Expuesto. Sí, dice, ven para que des salud a la tierra y gozo al cielo. Ven y busca tu oveja, no por siervos y mercenarios, sino por ti mismo. Escuchá. Recíbeme no en la carne que cayó en Adán. Recíbeme, mirá los ejemplos que da, no de Sara. Sara, la esposa de Abraham, sino de María, que es virgen incorrupta, virgen por gracia, íntegra y limpia de toda mancha de pecado. Este comentario lo está haciendo del Salmo 118, de los puntos 22 al 30. Si alguien lo quiere buscar en Google, lo busca, San Ambrosio, homilías, y lo va a encontrar. Salmo 118. Dice, cuando el Señor quiso redimir al mundo, esto es bellísimo, escuchen, cuando el Señor quiso redimir al mundo, comenzó su obra con María. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Clarito. ¿De quién era el combate? Entre la serpiente, el demonio, y la mujer. ¿Sí? Para que ella, María, por medio de la cual sería dispensada la salvación a todos, mira lo que dice, por eso que es redentora. Me dice, por medio de la cual sería dispensada la salvación a todos. Escuchen esto importante, y esto lo voy a explicar. El protestantismo dice que María no puede ser maculada, porque María tendría que tener pecado, y dice Dios te salve María, o sea que Dios salvó a María, sí. Dios salvó a María, sí, pero no porque tuviera pecado. No porque tuviera pecado. Y ahora lo vamos a explicar. Y esto tiene que ser muy claro. Y ya nos lo explica San Ambrosio. Miré qué bonito, cómo lo dice. Dice, lo voy a repetir en otra frase y lo terminamos. Dice, cuando el Señor quiso redimir al mundo, comenzó su obra con María, para que ella, por medio de la cual será dispensada la salvación a todos, fuese la primera en recibir de su Hijo el fruto de la redención. Sí, la primera salvada fue por, ¿cómo se llama? Por Jesús, su madre. ¿Por qué? Porque Jesús no existe a partir de que concibió María. No, existe, como lo dice ya Juan 1.1, en el principio existía la palabra, el verbo. Cristo existe de siempre. ¿Ok? Y por el sacrificio de Cristo, luego de encarnarse en María, ¿sí?, va a redimir al mundo entero. Pero María ya fue redimida desde un principio, de antes de la concepción. Que eso viene a redondear todo lo que veníamos hablando en los programas anteriores, ¿no? Como que le pone ese broche hermoso. Le pone el broche, pero el dogma que explica todo esto es el dogma de María, Madre de Dios. Es el primer, que María es Madre de Dios. Al poder explicar que María es Madre de Dios, estos dogmas vienen a complementar la obra maravillosa de salvación por la cual Dios eligió una mujer. Claro. Y lo primero que aparece en ese camino de salvación que Dios tiene en su mente es María, como lo dice acá San Ambrosio. Y vamos a ver qué lindo está puesto en la definición del dogma, que bellísimo. Mira, dice, la redención, dice, comenzó por María, o sea, ella fue la primer redimida. ¿Cuándo? En el momento en que el Señor pensó en redimir al mundo. O sea, nos viene a decir lo mismo que dice el dogma, que los frutos de la redención de Cristo, los méritos de esta, fueron aplicadas a María. ¿Cuándo? ¿Después de la muerte? No, en su concepción. Y por eso nació, como dijo, que lo explica de nuevo en el comentario número 77 de San Ambrosio, del Salmo 118, dice, íntegra y limpia de todo pecado. Mirá, estamos hablando del inicios del siglo IV. Fíjense la definición y lo que creía el pueblo católico
de aquella época, porque estas cuestiones eran las que se predicaban y las que se enseñaban al pueblo. Y fíjese cómo después fue necesario, después de tantos siglos, proclamar el dogma. Y después vamos a ver por qué. Porque ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Querés que vayamos a un temita cortito? Así nos pasamos a ver lo que dice el magisterio de la Iglesia. ¿Dale? Dale. Muy bien. Continuamos compartiendo en FM 97.3, Radio Divina Providencia, la radio de la diócesis de Neuquén. ¿Continuamos, Carlitos? Bueno, vamos ahora a Contanos ahora la parte donde el magisterio de la Iglesia, a través del tiempo, ¿sí?, va recogiendo todas estas enseñanzas y las va incorporando, ¿sí?, como enseñanza en algunos concilios a lo largo del tiempo, ¿sí?, pero no definidos como dogma, como enseñanza ordinaria de la Iglesia, que hay que creer igual, ¿sí? Okay. Entonces, no vamos a definir todavía el dogma. El dogma lo vamos a dejar para el último, ¿sí? Pero vamos a ir viendo, recién vimos los padres de la Iglesia hasta mitad del siglo IV, lo que se pensaba, ¿sí? O, por supuesto, algunos, hay muchísimos más, pero estos eran los más importantes, sobre todo San Ambrosio. Pero vamos a ver ahora en algunos papas, ¿sí? Por ejemplo, Honorio I, y vamos a estar hablando de mitad del siglo VII, ¿sí? Vamos a ver que dice una parte, recogí una parte cortita, pero fíjate que importante, porque ya el término Inmaculada ya estaba incorporadísimo desde siempre, desde el segundo siglo. Mira cómo lo dice. Porque Cristo, sin pecado, concebido por obra del Espíritu Santo, sin pecado nació de la Santa e Inmaculada Virgen Madre de Dios. Fíjate vos que en el siglo VI, en el año 540, por ahí, ya se terminan de definir los dos primeros dogmas, que María era Madre de Dios y siempre Virgen. Y ya se profesaba que era Inmaculada, y también que era asunta al cielo, sobre todo en la tradición oriental. ¿Sí? Entonces fíjate vos qué bonito como acá, ya a mitad del siglo VII, un papa ya lo define, no como dogma, ¿no? Que quede claro. Pero hay una cosa que es interesante, que a María la han colocado en definiciones de otras situaciones que ha tenido que pasar la Iglesia y definir cuestiones muy, muy concretas. Por ejemplo, el tema de definir la Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, fue una historia, no fue fácil. Es más, es el dogma por excelencia, un Dios trino. Entonces fíjate vos que inclusive defendiendo, acá es a Deodato, son unos 20, 30 años después de Honorio I, estamos hablando también en la segunda mitad del siglo VII, en el concilio de Toledo, 11º concilio de Toledo. Mira lo que dice, creemos, no va a estar hablando especialmente de María, pero la va a poner dentro de la definición, va a decir, creemos que estas tres personas, sola la persona del Hijo, para liberar al género humano, asumió al hombre verdadero, sin pecado, de la Santa e Inmaculada María Virgen, de la que fue engendrado por nuevo orden y por nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas que también habíamos hablado en un momento, cuando hablamos de María Madre de Dios, que era importante conocer el dogma de los dos nacimientos de Cristo? Uno en el principio engendrado del Padre, y otro en los postreros tiempos, los tiempos que va a instaurar Cristo, el nacimiento de María. ¿Te acuerdas? Que habíamos hablado de Gálatas 4:4. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estaban hablando de la Trinidad y de la encarnación del Verbo. Mirá, en el segundo concilio de Nicea, esto ya terminando el siglo VIII, en el año 787 por ahí, en el segundo concilio de Nicea, y esto nos va a servir, porque tiene que ver un poquito con eso que habíamos estado hablando hoy, de la cuestión esta de la Virgen, de las imágenes, que no sabemos qué decir, etcétera, etcétera. Primero, tenemos que saber lo más importante, que la Iglesia nos anima a tener imágenes, y especialmente de la Virgen,
¿Pero por qué? Porque alguien se levantó un día y dijo, no. ¿Por qué? Porque así como hoy el protestantismo es bastante duro con respecto al católico, con respecto al tema de las imágenes, en el siglo VIII pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué fue necesario? Fue necesario que este tema quede saldado. ¿Y cómo quedó saldado este tema? Convocando al Segundo Concilio de Nicea, año 187. ¿Y por qué se convocaba a ese concilio? Se convocaba a ese concilio para definir perfectamente bien qué cosa. Esta herejía que había con respecto a los iconoclastas. ¿Quién eran los iconoclastas? Justamente como los protestantes de hoy, que hablaban que el católico era idólatra, etcétera, etcétera, porque tenía imágenes y eso. Y fíjate vos qué bonito, porque lo va a definir y va a poner a María en un lugar central con respecto a esto. Y también nosotros tenemos que saber, a partir de acá, cuáles son las imágenes que la Iglesia permite tener. ¿Ok? Miren, dice, entrando como si dijéramos por el camino real, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, reconocemos que ella pertenece al Espíritu Santo, que en ella habita. Definimos con todas, mirá, escuchá la definición, esto es importantísimo. Definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, la imagen de la cruz, han de exponerse, o sea, no solamente la imagen de la cruz en las iglesias, han de exponerse las sagradas y santas imágenes. Te voy a decir la forma, escuchá. Tanto las pintadas como las de mosaico. ¿Te acuerdas los vitrales y todo ese tipo de cosas? Y de otra materia conveniente en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, igual que como Dios mandó a hacer a Salomón el templo, el templo de Jerusalén. Claro, que le daba las medidas de cuánto le daba las medidas, le decía que tenía que pintar, qué imágenes usar, etcétera, etcétera. Y acá deja muy claro que el que define esto, que de hecho las medidas que daba eran medidas enormes. Enormes, una ala medía como 5 o 6 metros. 5 metros, claro. las imágenes nuestras son más chiquitas. son más módicas. Sí, claro. Mirá, dice, en las paredes, cuadros, en las casas y caminos. Y ahora te voy a decir cuáles son las imágenes. Claritas, dice, la de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Esas son las imágenes que los católicos debemos tener. No la imagen de Gauchito Gil, ni de la difunta Correa, ni de San La Muerte, ni nada de eso, que no son santos. De hecho, eso es muy importante. De hecho está bueno porque a medida que vas conociendo esto, cuando venís de otra religión, siempre preguntás esto, ¿no? ¿Por qué hay tantas vírgenes? O sea, es como que el protestante cree que son muchas vírgenes, claro. Y en realidad es la Virgen María, son muchas advocaciones. Exacto. Y eso es lo que por ahí no queda claro. Y a medida que lo vas viendo y lo vas entendiendo, te vas dando cuenta que es siempre la misma, ¿no? Y qué bonito también poder entender eso, porque sí. En la ignorancia uno habla de como que el católico tiene un montón de mujeres que cree que son vírgenes y en realidad no es así. También, ¿no? Sí, claro. Eso está bueno. Sí. Para aclararlo. Y dicho eso, para ir cerrando un poquito el tema con los concilios, hay un concilio que fue, para mí, el concilio más importante que tuvo la Iglesia, que es el concilio de Trento, ¿sí? Y en este concilio de Trento se habla sobre el pecado original, porque había mucha herejía con respecto a la existencia o no del pecado original. Entonces, bueno, se hace todo un tratado importante con respecto al pecado original, pero estaba tan claro el tema de la Inmaculada Concepción de María que el concilio va a decir lo siguiente, y no se va a meter en el tema del pecado original de María, porque ya asume que unos pocos años anteriores, unos 80 años anteriores, el Papa Sixto IV había definido la cosa de una manera que no hacía falta volver al tema. Mirá cómo lo dice el Concilio de Trento, después leemos lo de Sixto IV. Mirá lo que dice. Dice, Concilio de Trento,
1546. Mire, ya estamos en el siglo XVI, ¿sí? Y acordate que en el XIX se declara, se determina el dogma. Dice, declara, sin embargo, dice este mismo Santo Concilio, que no es intención suya comprender en este decreto, en que se trata el pecado original, ¿sí? Lo que estamos hablando, a la bienaventurada Inmaculada, lo define, Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, sino que han de observarse las constituciones del Papa Sixto IV de feliz recordación. Había estado unos 80, 90 años anteriores, que ahora lo vamos a ver, y había hablado con respecto a María, a la Inmaculada Concepción de María, de una manera extraordinaria, que lo tengo acá para que todo el mundo lo pueda escuchar, aunque sea una vez en su vida. Acá estamos hablando en el año, o sea, el concilio de Trento en el año 1546, ¿sí? Acá estamos hablando del año 1476, o sea, casi 80 años antes. Y mire lo que va a decir el Papa Sixto IV, dice, emitió un decreto el 28 de febrero de 1476, donde, escuchen, donde adopta la fiesta de la Inmaculada Concepción para toda la Iglesia Latina. Eso es muy importante, saber que en este año, se define la fiesta de la Inmaculada Concepción para toda la Iglesia, ¿sí? Y otorgó, dice, una indulgencia a todos cuantos asistieran a los oficios divinos de la solemnidad. Eso está en el Dessinger, en el libro del Magisterio de la Iglesia, en el numeral 734, ahí lo pueden encontrar. Dice, Sixto IV dice, en la Constitución cum praexcelsa, escuchen, el 28 de febrero de 1476, cuando indagando con devota consideración escudriñamos las excelsas prerrogativas de los méritos con que la reina, escuchen las cosas bonitas que va a decir, las prerrogativas de los méritos con que la reina de los cielos, la gloriosa Virgen, Madre de Dios, levantada a los eternos tronos, está diciendo que es Asunta, sí, brilla como estrella de la mañana entre los astros. ¿Te acordás en el Apocalipsis 12:1? Una señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas, la reina, lo que acaba de decir acá, la reina de los cielos. Dice, como estrella de la mañana entre los astros, cosa digna, o más bien cosa debida. Reputamos invitar a todos los fieles de Cristo, con indulgencia y perdón de los pecados, a que den gracias al Dios omnipotente, cuya providencia, dice, mirando a eterno, la humildad de la misma Virgen, con preparación del Espíritu Santo, la constituyó, escuchá qué belleza, la constituyó habitación de su unigénito, único hijo, habitación de su unigénito, para reconciliar con su autor la naturaleza humana, sujeta por la caída del primer hombre a la muerte eterna, tomando de ella, dice, la carne de nuestra mortalidad para la redención del pueblo y permaneciendo ella, no obstante, después del parto, virgen sin mancilla. Den gracias, decimos, y alabanzas, escuchen, para la maravillosa concepción de la misma Virgen Inmaculada. Una belleza. Y fíjate qué sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, en el Concilio de Trento, que el Papa Pío IV nos iba a complicar para agregar absolutamente nada a lo que había dicho 80 años atrás Sixto IV, porque esto es una belleza. Es una belleza. Sí, no. Bueno, y luego va pasando el tiempo, y ¿qué va a ocurrir? Creo que tenemos el tiempo justito. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir algo que es extraordinario. Se va a producir el cisma de Martín Lutero. Se va a producir el cisma de Martín Lutero, y a partir de ese cisma, por haber abierto la caja de Pandora. ¿Y cuál es la caja de Pandora? Esto de que cualquiera puede interpretar la Escritura por cuenta propia. Hoy hay alrededor de más de 70.000 sectas que se derivan ¿de dónde? De la ruptura de Lutero de la Iglesia.
Entonces, fíjense qué extraordinario, porque hasta ahí estaba todo definido, no había ningún tipo de problema con respecto a María, ¿no? Con respecto a María, la doctrina sí, nada que ver la doctrina del protestantismo con la católica, pero con respecto a María hay algo que es increíble, porque fíjense lo que es un cisma de alguien que equivocado, habrá tenido sus motivos personales, pero acá los motivos personales en un cisma no tienen absolutamente nada que ver, porque Dios quiere que todos seamos uno, no dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, fíjense una cosa, en esa falta de discernimiento de Lutero que después genera toda esta división y cantidad de sectas, iglesias, etcétera, etcétera, pero Lutero, yo te voy a ser sincero, yo he leído muchas cosas sobre María, pero las más bonitas que he visto, que he escuchado, es de Lutero. Por eso que digo que fíjense qué difícil que es un cisma, porque hoy los cismáticos de hoy, que han acompañado el cisma, que no son culpables de la herejía, pero llega un momento que tienen que creer igual a la verdad. Pero fíjate vos qué cosa increíble, porque prácticamente el 99% de las sectas de hoy no creen en María y dicen barbaridades sobre María. Sin embargo, el padre del protestantismo, el padre de toda esta secta, yo lo voy a leer para que ustedes vean porque es increíble, y al último vamos a leer el dogma, las cosas que habla sobre María. De hecho, nunca puso Lutero en duda la virginidad ni la santidad de María. No solamente eso, las cosas que dijo. Hermoso. Las cosas hermosas que dijo. O sea que si hay algún hermano protestante separado, que siempre los amamos en Cristo y siempre los animamos a que se acerquen a la verdad de la iglesia, esto lo que yo voy a leer acá, es más, le voy a dar la referencia, el dato, para que lo puedan buscar si no me creen, ¿sí? Pero si hay un evangélico, yo sé que hay, yo les voy a leer lo que pensaba Lutero referido a María. Y no vamos a tocar solamente el tema de la Inmaculada Concepción de María, vamos a tocar todo lo que él hablaba. Mire lo que decía en el sermón, escuchen, sermón de Navidad del año 1529. Hacía 12 años que ya estaba hecha la reforma, del año 1517. O sea que hacía 12 años que ya Lutero se había separado de la iglesia. Miren lo que dice, María la madre de Jesús, o sea, la madre de Jesús, la madre de Dios, y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Por eso que nosotros somos hijos adoptivos. ¿Estamos? Si Él es nuestro, deberíamos estar en su lugar, ya que donde Él está, debemos estar también nosotros. Y todo el que Él tiene debe ser nuestro. Y su madre es también nuestra madre. Hermanos separados, sermón de Navidad del año 1529, de Martín Lutero. Lo colocás así en Google y así te sale. Y te explica. Fíjense que otra cosa, y esto es impresionante, dice, a María nunca podremos honrarla lo suficiente. Escuchen lo que dice, a María nunca podremos honrarla lo suficiente. Dice, María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad, después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo, escuchá, importante, que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Cristo tiene su lugar, la Escritura también, y ella también, nada de superponer ni nada por el estilo. Sermón de Navidad del año 1531. Y tampoco quedarnos con una sola parte. Por supuesto, obviamente. Año 1531, sermón de Navidad, 2 años después del anterior. Escuchen esto. Ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. Sermón Concordia, volumen 24, página 107, para que lo quiera buscar, de Martín Lutero. Y fíjese cómo dista hoy la doctrina
de Martín Lutero en las sectas que han salido a partir del luteranismo, que a María no le reconocen nada, absolutamente nada, que es un envase que Dios utilizó para que nazca Jesús, no Dios, Jesús, y que después recibe el Espíritu de Dios ya una vez nacido, una barbaridad. Mira lo que dice sobre la Inmaculada Concepción de María. Es dulce, escuchen, Martín, aunque no lo crean, no es católico el que estoy hablando, es Martín Lutero, el padre del protestantismo, el hereje más grande que ha dado la Iglesia. Miren lo que dice: es dulce y piadoso creer que en la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Sermón número 1527, o sea, anterior al de María, Madre de todo. Y ahora, que nos quedan 10 minutitos, vamos a hacer algunas consideraciones. No, tengo uno más, mira acá, que es importante, que dice que María, otra cosa terrible que el protestantismo hoy deja, cuando vos no estás preparado con esto, te mata, te mata porque María tuvo más hijos, etcétera, etcétera. Miren lo que decía Lutero. Lutero decía: Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Y va a dar la argumentación, la misma argumentación que damos nosotros cuando nos toca hablar y argumentar por qué María no tuvo más hijos. La misma argumentación. Mirá, dice: me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos. Eso lo explicábamos el programa anterior. Sí, y lo hablamos largo y tendido, con cita y un montón de cosas. Pero mira esto es importante porque dice Lutero: me inclino a pensar que los hermanos esos realmente significan primos. Aquí, ya que el escritor sagrado, o sea que el que escribió, escritor sagrado, en este caso Lucas, Marcos, etcétera, dice, y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Del año 1539. Fíjate vos que ya habían pasado casi 22, 23 años de la Reforma, para mí más llamada Reforma, pero ponele, para que la gente se ubique, habían pasado 22, 23 años y todavía Lutero siguió en la misma tesitura. Que al día de hoy el luteranismo piensa exactamente igual que Lutero, pero todas las sectas que salieron de ahí han hecho un gran desastre. Vamos a hacer una cosa, porque nos quedan 7, 8 minutitos. Vamos a definir el dogma, como se definió en la Iglesia, y después vamos a ver acá un par de detalles hasta donde lleguemos, ¿sí? Con respecto en la Biblia, porque o sea, la interpretación de la Biblia tiene varias formas, pero siempre en la Biblia en algún lado está en forma literal lo que se define de una manera u otra. Y hoy lo vamos a ver. Por la duda, teneme la mano ahí, Judas 1:24. Bueno, vamos a definir el dogma de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Así se llama. Dogma de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. A través de una bula. La bula se llama Ineffabilis Deus. El 8 de diciembre de 1854. Muy bien. Escuchen cómo lo dice. Para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad, escuchen que esto es una definición dogmática, ¿sí? Así se define un dogma, dice, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo,
de los bienaventurados apóstoles, Pedro y Pablo. Y con la nuestra declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina, escuchen, que sostiene que la Beatísima Virgen María, escuchen esta palabrita, fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Y dice una cosa que es importante, que no lo vamos a leer todo completo, pero esto es importante. Por eso que yo siempre digo que la definición de un dogma es para creer, no para pensarlo si te parece o no te parece. Si lo querés estudiar, lo querés profundizar y entenderlo, fantástico. Pero si no es así, lo tenés que creer igual. Mire cómo sigue. Por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, mira cómo lo define, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto a como por nosotros ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio. Ha naufragado, por lo tanto, en la fe. Bueno, ¿por qué fue necesario definir este dogma que acabamos de leer? Justamente por la gran confusión que se había generado, no solamente en el pueblo protestante, sino también en el pueblo católico, cuando el protestantismo iba a la carga con estas cuestiones. Entonces, como había muchas dudas, etcétera, etcétera, si bien es algo que se viene creciendo desde siempre, desde el siglo I, del siglo II, ¿sí? Fíjate vos cómo tenemos que terminar definiendo este dogma. Aparte es muy triste también, porque no creer en la Virgen te lleva a ser huérfano. Ay, sí, claro. Sí, es así, ¿no? Sí, terrible. Sí, pero es terrible. doloroso, yo lo hablo Sí, viniendo sí. de otra religión, Sí. y sabiendo que cuando cuando empecé a conocer a la Virgen, empecé a darme cuenta que tenía una madre y que era buenísimo, ¿no? Porque esa madre siempre te acerca a Jesús, como decimos, ¿no? Siempre te lleva a su hijo, nunca pasa por sobre su hijo. Entonces, ver la importancia que tiene la madre para nosotros como católicos, ¿no? Sí. Ver que nosotros, ese es el modelo de santidad, ¿no? Ese es el modelo. Sí. O sea, nunca pasar por encima del Señor, ¿no? Siempre humildes, poder caminar hacia Él, ¿no? Y ver que el católico tiene esa gracia, ese regalo enorme. Entonces, también animar a las personas que nos escuchen a llevar esta enseñanza, ¿no? Porque así como yo tenía ese corazón huérfano de madre, ¿cuántas personas hay, ¿no? En el mundo que no creen en la Virgen, que no tienen ese amor de madre en el corazón? Entonces, la importancia, ¿no? Porque siempre esa madre es quien nos consuela, es quien nos ayuda, es quien nos socorre. Yo sé, ahora mis compañeros por ahí se ríen, ¿no? Empieza la época de finales y vos a full con tu virgencita, dice. Y bueno, pero no es, o sea, siempre la tengo presente, ¿no? Pero ellos ven como ese gesto y yo digo, claro, ¿cómo que no? Si es la madre que me socorre en los apuros, ¿no? Y a mí particularmente me gusta muchísimo esta imagen que la tengo de María Auxiliadora, ¿no? Ver eso, ¿no? Que es el auxilio de los cristianos, sí. Es el auxilio de nosotros como hijos y ver qué regalazo enorme que tenemos. Entonces no desperdiciar ese regalo. Bueno, hoy tenemos allá la claro, novena. También nos toca a nosotros justo hoy la novena. Madre de Dios. Sí, en nuestra parroquia. Sí. Ahora, vos sabés que a mí me pasa algo con vos. Está bien, estamos todo el día juntos, ¿no? Tantos años juntos y te veo tan firme en la fe católica. Yo me olvido que venís del protestantismo. Pequeño detalle, ¿no? Claro, sí. Yo me olvido que venís del protestantismo. Y es cierto eso, ¿no? Que porque nos pasa, ¿no? O sea, nos pasa con otros hermanos que concurren ahí a los cursos de formación católica que damos, que se han convertido, que están participando con nosotros, hoy están ahí y los escuchás, ¿no? Los escuchás hablar y cómo en el corazón del hombre esa necesidad de esa madre está, ¿no? Y cuando estás
en otro lado, ¿no? En otra confesión, y que renegás de esta madre, cómo la necesidad está igual, porque cuando vos ves esas personas que abren el corazón y se dejan llenar por la palabra real de Dios y te lleva a la iglesia y a los sacramentos y a la gracia profunda, cómo abrazan a María, así como vos, abrazan Sí. a María de una manera que te emocionás por el solo hecho de nombrarla, ¿no? ¿Eh? Aparte de esto a mí me pasó con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que de hecho también la imagen está en catedral. eh, Esto que dice, ¿acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No? Ver a nosotros cómo eso nos impacta, porque de verdad necesitamos, como seres humanos, necesitamos también a esta madre espiritual, que es la que siempre nos guía, que es la que siempre nos acompaña y es la que siempre sobre todo nos consuela, ¿no? Y eso es un regalo gigante, eh, poder rezarle a nuestra madre, tener ese amor, ese cariño, ese respeto, esa veneración, porque también cuando venimos de otras religiones lo primero que sale es decir que los católicos adoran a la Virgen y que la tienen como una diosa y eso no es así, ¿no? Entonces, a medida que vamos conociendo a esta Virgen Santísima, ver cómo todo eso que nos han inculcado desde pequeños se va cayendo y se va cayendo también para gracia de Dios, ¿no? Para que nuestra alma se vaya regocijando también con esta madre, ¿no? Que siempre nos va a acercar al Señor, que es un regalo gigante y es cierto lo que vos decís. A mí me impacta muchísimo ver estas personas que están en catedral, que se han convertido al catolicismo y ver ese amor también que tienen, ¿no? A la Virgen y ver cómo su corazón ha cambiado, ¿no? Ver que es cierto esto, que el Señor nos da un corazón nuevo y que va volviéndose un corazón sensible, un corazón que puede conmoverse en la presencia del Señor, ¿no? Viendo esto, viendo nuestros errores, viendo nuestros pecados, viendo nuestras cosas que nos iban alejando muchas veces, no por, como vos lo decías, ¿no? Por cuestiones de educación, por estar en otra religión, entonces como que uno desconoce ciertas cosas, pero a medida que vamos conociendo y aprendiendo, vamos recibiendo ese amor de madre, ¿no? Gracias. Que nos conmueve constantemente. Bueno, y para ir cerrando, tres cositas. Dale. Una, dejar bien en claro que Dios perdona, redime al hombre de dos maneras. De dos maneras. Una, a través de la cruz, con su sangre, la Eucaristía. Una. La otra, preservando al hombre del pecado. Que no vamos a leerlo hoy, porque no tenemos tiempo, que eso está en Judas 1:24. Dios preservó a María del pecado. Las dos maneras que tiene Dios de redimir al mundo. ¿Sí? Como lo hizo con María y como lo hace con todos los demás hombres. Eso es una. Y después hay una cita hermosa que con esa quiero terminar, que es el capítulo 8 de Romanos, versículo 29, donde va a hablar de algo que es importantísimo. Va a hablar de una reproducción. Y va a hablar de los elegidos. Y María es una elegida de Dios. Como todos nosotros también somos elegidos. Pero María en forma particular. Porque la eligió de antemano, desde siempre, ¿para qué? Para algo que lo vamos a leer acá. Léelo vos porque mi vista... 8:29. 8:29. Dale. Pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Ahí está. Fíjese, ¿qué hizo Dios con los elegidos? Los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y díganme una cosa, si nosotros estamos llamados a justamente esto, léeme esa partecita de nuevo, predestinado Dios, a reproducir, ¿no? Pues Dios predestinó a reproducir de antemano la imagen de su Hijo. Bueno, yo siempre, esta frasecita cortita, que es lo único que quería leer, para mí siempre me llega al corazón. ¿Por qué? Porque si hay alguien que realmente reprodujo la imagen de Cristo, es la Virgen María. Fue su madre la que lo parió, la que lo formó en la carne. Así que bueno, yo no tengo más nada para decir. No sé vos. La verdad que siempre tratar este tema, como ya venimos haciéndolo de hace varios programas, es un regalo, ¿no? Siempre hablamos de esto, ¿no? De poder conocer nuestra fe y poder dar razón de esta esperanza
a la que hemos sido llamados, ¿no? Así que nosotros hasta aquí los acompañamos, esperamos que desde nuestra pequeñez podamos aportar algo. Agradecerte por acompañarnos también, sabemos que hay personas que nos escuchan, mandarles un fuerte saludo a las personas del grupo de Catedral. También decirles que pueden seguirnos en las redes, pueden encontrarnos como Apologética San José en Facebook, en Instagram y en YouTube. Podés suscribirte, darle a la campanita, podés compartir los videos también, que es una buena forma de llegar a muchos hermanos para que puedan conocer un poquito más nuestra fe. Nosotros te agradecemos, hasta aquí te acompañamos y nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Chau.